¿Cómo están? ¿Cómo están, chicos? Buenas tardes, licenciada. ¿Cómo están, Fabio? Carlos, Adriana, Anaí, Andrés. Buenas tardes, Bien, licenciada. dice. Buenas Hola, tardes. Buenas hola. tardes, licenciada. Estoy bien. ¿Cómo está usted? Medio maluca, les cuento, medio maluca me estoy mareando mucho. Será la edad, ya soy viejita, pues. Parece, en la foto no parece, pero ya estoy viejita, ¿no ve? No, No creo eso, Lice. ¿Qué será? Bueno, van a rezar por mí los creyentes. Vamos a compartir pantalla, ¿ya? Bien, dice. Vamos a avanzar rapidito. Bueno, este módulo, este tema del diseño del producto turístico, lo teníamos que comenzar después de 3 o 4 temas más. Pero como yo necesito que ustedes empiecen a hacer su trabajo para que tengan el tiempo suficiente, entonces eso significa que por eso he adelantado el tema, ¿ya? Una vez que ya tienen definido el territorio, una vez que saben que tienen que hacer su marco contextual, tienen que poner una descripción corta de la geografía, de la historia, ubicar al territorio primero en uno de los departamentos, o en una provincia, y luego en el municipio, o si es una comunidad, por ejemplo, ubicar en el municipio que corresponde, ¿no es cierto? Y el marco teórico, porque les he explicado el marco conceptual ahorita, que pueden ser unas 2 hojas como máximo. El marco conceptual o teórico lo sacan de las diapositivas del tema 1 que ya hemos terminado, ¿ya? ¿Qué es turismo comunitario? ¿Cómo se clasifica? Los tipos de turismo, etcétera. ¿Ya? Entonces, ¿están visualizando? Sí, licenciada. Ya. Entonces vamos a entrar con lo que es producto. Ayer hemos visto, bueno, la definición además nos dice que el producto turístico es la oferta turística es el conjunto de productos turísticos, ¿no? Entonces hemos visto que los productos surgen de las motivaciones. Entonces tenemos un turismo agroturismo, o turismo rural, o turismo comunitario, o ecoturismo, o turismo de aventura, o turismo de naturaleza, turismo deportivo, turismo religioso, etcétera, etcétera. Y que hay 2 grandes vertientes. Dentro de las vertientes, la clasificación general es el turismo cultural, con todas sus variantes, o el turismo de naturaleza, también con todas sus variantes, ¿ya? El turismo rural y comunitario, vamos a decir que es busca la articulación tanto del turismo cultural como del turismo de naturaleza, ¿ya? Entonces, en esta diapositiva vemos que el producto está integrado, como ya hemos explicado ayer, por la materia prima, que en este caso son los atractivos de un producto, la infraestructura, que en este caso vienen a ser establecimientos de hospedaje, gastronomía, medios de transporte, etcétera, los servicios que se prestan a través de las infraestructuras, y los servicios pueden ser intangibles o tangibles, ¿no? Hay muchos servicios, por ejemplo, el servicio de guiaje, que es intangible, ¿ya? Y obtenemos un producto que hay que ponerle, como les explicaba ayer, una etiquetita, una marca, ¿no es cierto? Es la idea que se nos viene en primer lugar cuando yo les nombro un destino. ¿Hay acá alguna pregunta? ¿Hay alguna De mi parte, pregunta? ninguna, Lice. No, de mi parte, ninguna. No sé qué dirán mis compañeros. A ver, ¿qué dicen los compañeros? Me voy a traer un vaso de agua para dejarles pensar. Perdón, Lice, ¿qué dijo que era la materia prima? ¿Podrías repetir, por favor? ¿Perdón? ¿Perdón? Perdón, Lice, ¿qué dijo que era la materia prima? ¿Podrías repetir, por favor? La materia prima para nosotros son los atractivos turísticos. Pero antes de ser atractivos, como vamos a ver en unas diapositivas más, solamente son recursos. ¿Por qué recursos?
porque no los estamos aprovechando. Todo lo que nos regala la naturaleza y nos da la cultura está a nivel de recursos. Cuando nosotros hacemos la articulación del recurso, le sumamos infraestructuras, en nuestro lenguaje, planta turística, infraestructura, etcétera, creamos un producto, recién podemos hablar a nivel de atractivos. ¿Ya? Entonces, por eso es que ahora en esta diapositiva ustedes ven diferentes tipos de recursos. Mientras el recurso no es puesto en valor, no se puede comercializar, entonces se queda a nivel de recurso. Y aquí vemos cataratas, vemos ríos, vemos incluso la extracción del petróleo, vemos cascadas, vemos minerales, vemos flora, vemos fauna, vemos ciudades. Y aquí en este otro, al lado derecho, ven ustedes recursos arqueológicos, danzas. Aquí tenemos seguramente una construcción que data de la época de la colonia. Aquí tenemos acueductos de la época romana. Estos son recursos. Son recursos. Y vamos a ver por qué y cuándo se convierten en atractivos. Aquí ya tenemos atractivos. Aquí está el lago Titicaca con nombre y apellido. Aquí está el Cristo del Corcovado con nombre y apellido, Río de Janeiro. El lago Titicaca en La Paz, pero también en el Perú. Aquí tenemos Machu Picchu. Estos ya son atractivos. ¿Cuál es la diferencia entre recurso y atractivo? Les pregunto. Les pregunto, chicos. Lice, tal vez los recursos serían la alimentación, el hospedaje. No. Recurso es todo lo que nos da la naturaleza o la cultura o lo que el hombre ha hecho, pero que todavía no está puesto en valor, que todavía no se lo ha comercializado, no se lo ha aprovechado turísticamente. Y siempre van a estar a nivel de recursos mientras se queden en esa condición. Por ejemplo, el lago Titicaca, antes de que los comunarios o el Estado o los empresarios privados hayan trabajado como producto y creado rutas, circuitos, etcétera, etcétera, era un recurso. Cuando han empezado a crear productos, rutas, circuitos, etcétera, etcétera, paquetes, como llaman, ¿no ve la gente? Entonces se vuelven atractivos. Mientras tanto, quedan a nivel de recursos. Esa es la diferencia entre atractivo y recurso. Si no intervenimos turísticamente, si no planificamos, si no proyectamos, si no promocionamos, si no comercializamos, es un recurso. Pero es lindo, dicen, pucha, es de lindo, sí, pero no está en el mercado, por lo tanto es un recurso. ¿Ya? ¿Entienden? Sí, Lice. Ya. Entonces, ahora vamos a ver después la secuencia. A estos atractivos, lago Titicaca, el Corcovado del Cristo del Río de Janeiro, Machu Picchu, le sumamos accesibilidad, conectividad también se llama, a eso le sumamos la infraestructura, ya sea por vía terrestre o por vía aérea. Le sumamos lo que nosotros llamamos la planta turística o la infraestructura de servicios, la infraestructura como luz, agua potable, comunicación, o la planta turística en hospedaje, por ejemplo, en restaurantes. Ahí recién entramos a hablar de atractivos. ¿Ya? Entonces, cuando nosotros vayamos a crear un producto turístico, lo primero que tenemos que hacer
y eso les estoy dando ya las primeras tareas que ustedes tienen que hacer desde hoy día, es hacer un análisis, un contexto del entorno macro y las condiciones externas. ¿Qué significa? Que ustedes, para trabajar su marco contextual de contexto, si están trabajando el Parque Nacional Torotoro, este parque, por ejemplo, pertenece al departamento de Potosí, pero se lo comercializa a través de las operadoras por el departamento de Cochabamba, porque la accesibilidad a Torotoro es vía Cochabamba. ¿Ya? Entonces, hay que analizar, primero, decirlo geográfica e históricamente, que pertenece al departamento de Potosí, pero turísticamente se toma en cuenta al departamento y al municipio del Cercado, porque el acceso a Torotoro es por esa vía. Entonces, es darle un contexto, es decir, dónde está ubicado, pero cómo también se puede llegar a él. ¿Me entienden? Si hay alguna pregunta, este es el momento, chicos, sin miedo, sin vergüenza. Porque si tienen vergüenza de preguntar, después van a hacer mal su trabajo y se van a sacar 0. No, nadie ha nacido sabiendo, ni yo tampoco. ¿Ya? Una pregunta, Licen. ¿Me podría dar, por favor, un ejemplo de servicio tangible? El hotel, el hospedaje es un servicio tangible. Porque Ya. el huésped, el turista, viene y alquila, vamos a decirlo así, por una noche, 1 o 2 noches, un hotel, y se le da a cambio del dinero que él ha pagado una cama. Pero también los servicios de gastronomía son tangibles, porque él toma un desayuno, come un almuerzo, una cena, etc. ¿Cuáles son los intangibles? Aquellos que el turista no llega a consumir con sus sentidos, pero los percibe, como por ejemplo el trato, la atención, porque uno puede estar en un hotel de 5 estrellas, tiene una cama king, tiene un menú buffet, un espectacular, pero resulta que el mozo o el garzón o el botón o el chef o el recepcionista es un malcriado. No sabe ni saludar, imagínense. Entonces, la atención, la percepción del servicio, en este caso va a ser intangible porque no puede medir, pero lo percibe el turista. ¿Ya? Ahora, en turismo, los bienes tangibles son muy difíciles de medir, porque, por ejemplo, cuando voy a un supermercado o voy a comprarme un celular, pago y me llevo un celular. Ese es un bien tangible. En turismo, la tangibilidad o la intangibilidad es muy difícil de medir. Si bien yo ocupo una cama de hospedaje en el hotel, la cama no me la voy a llevar. Entonces, el servicio se ha vuelto ahí intangible. Pero ¿cuándo es tangible propiamente en turismo? Cuando me compro una artesanía, un souvenir, por ejemplo, y me llevo un recuerdo del lugar que he visitado. Mientras tanto, esa percepción de productos tangibles o servicios tangibles o intangibles es muy difícil de medir como en otros productos del supermercado, de la cancha, de la tienda, etcétera. ¿Ya? ¿Alguna otra pregunta? Ya. Entonces, este contexto que ustedes tienen que hacer es geográfico e histórico para ubicar, en este caso, el territorio que se les ha dado y el lugar donde ustedes van a elegir para hacer su proyecto de turismo rural y comunitario, ¿no es cierto? Pero además hay un marco contextual que tiene que ver con las políticas, con la visión del desarrollo del turismo en el país. ¿Y de dónde lo sacamos esto? Lo vamos a sacar de la revisión de las políticas nacionales de desarrollo y también las políticas sectoriales. ¿Qué dice la política y el Plan Nacional de Turismo?
¿Han oído hablar del Plan Nacional de Turismo? Chicos, Sí escuchamos, pero a full desarrollo no lo hice. Sus ya, especificaciones ese y- tema se los voy a dar yo. Yo se los tengo que dar. Les voy a dar la Ley 292, la Ley Nacional de Turismo, Bolivia te espera, donde vamos a saber exactamente qué dice la ley respecto al turismo. Pero también vamos a ver el Plan Nacional de Turismo, que es con visión hasta el 2025. Y por su lado, ustedes ya pueden estar empezando a buscar el Plan Departamental de Turismo del territorio que se ha elegido y el Plan Municipal, ¿ya? Entonces, yo les voy a dar la ley marco, la ley 292, vamos a explicar, van a ustedes ver bien, van a ver el plan departamental, el plan nacional de turismo, yo les voy a dar, y por su lado ustedes, además de construir el marco contextual, es decir, la historia, la geografía del territorio, van a buscar el plan departamental y el plan municipal. Si, digamos, están haciendo sobre Oruro, van a buscar en el internet plan departamental de Oruro, plan departamental de turismo de Oruro, ¿ya? ¿Por qué? Y el plan municipal de Oruro también. Y si están en la comunidad, en el municipio, por ejemplo, en Oruro, en el municipio de Obrajes, vamos a llamar así, entonces van a tener que buscar el plan municipal de Obrajes, ¿ya? ¿Por qué? Porque no es suficiente que ustedes me digan dónde está histórica y geográficamente el territorio que se les ha elegido, que han elegido. No es suficiente. También hay que darle el marco de contexto a nivel de políticas. ¿Qué significa esto? Muy bien. ¿Qué significa esto? Por ejemplo, el plan, les voy a dar un ejemplo concreto. La ley 292, la Ley General de Turismo, dice que el turismo debe desarrollarse en Bolivia en base a dos enfoques de turismo: el turismo sostenible y el turismo rural y comunitario. Esos son los dos nuevos enfoques que desde el 2012 priman en el país. Ya son casi 9 años que estamos, o 10 años que vamos a estar con el año con estas políticas. ¿Y qué significa una política? Una política es un mandato. Es como decir, ustedes tienen que hacer esto. Por ejemplo, la política a nivel de salud, por ejemplo, ahora en Bolivia y en todo el mundo, es que todos se vacunen, ¿no es cierto? Y en base a esa política, todos deben ser vacunados. Entonces surgen programas de salud, surgen el programa de vacunaciones, surge la compra de vacunas, surgen los puntos, la designación de puntos de vacunación, surge el programa, primero dar la vacuna a partir de los 60 o a las personas con enfermedad, luego los de 50, luego los de 40, así. Eso no nace de casualidad, nace de una política. ¿Me entienden? Entonces, por eso es que tenemos que saber si a nivel nacional y a nivel departamental y a nivel municipal, cuál es la idea de las autoridades respecto a nuestro desarrollo turístico. Si, por ejemplo, a nivel nacional nos dicen que una premisa debe ser desarrollar el turismo sostenible, en nuestros proyectos no pueden dejar de lado los aspectos de sostenibilidad, que también les voy a explicar. Tampoco puede dejar de lado lo que es el turismo comunitario, porque hay una política que nos está ordenando trabajar en esas líneas, ¿ya? Pero a lo mejor el municipio de Roboré, vamos a suponer, piensa que el desarrollo turístico de Roboré debe estar enfocado a lo que es el ecoturismo, al turismo de naturaleza.
Ah, entonces, como hay una premisa, mi producto turístico que voy a crear, o sea, ustedes, no puede estar pues pensando que vamos a desarrollar un turismo astronómico. No, porque hay una política que viene desde el gobierno y que va bajando y que nos dice tienen que desarrollar el turismo sostenible, tienen que desarrollar el turismo rural y comunitario. Y el municipio o el departamento nos dice queremos que se desarrolle el ecoturismo. Entonces nuestro producto tendrá que estar articulado a estos tres enfoques. ¿Me entienden? No sé si me explico bien. Chicos. ¿Podría volver a repetir, Lice, la última parte? Si el Puede volver. cliente me dice, quiero, si en el restaurante, al revés les voy a hacer, si en el restaurante dicen, se vende comida vegetariana, y yo voy y quiero comprar comida, carnes, parrilla, ¿es correcto? ¿Es correcto eso? No, Lice, porque el menú es vegetariano. Así que Porque tendría el que buscar menú, otro. el restaurante es vegetariano. Lo mismo aquí. Si el gobierno, que lo vamos a ver en la ley 292, en el Plan Nacional 292, nos dice que debemos desarrollar el turismo rural y comunitario y debemos desarrollar el turismo sostenible, entonces nosotros no podemos desarrollar el turismo bajo el enfoque de ordenamiento territorial. Por darles un ejemplo, tenemos que enfocar nuestro proyecto en estos dos paradigmas, el turismo sostenible y el turismo rural y comunitario. Y si además el municipio o el departamento dentro de su plan nos dice, el municipio es apto por la vocación, por el diagnóstico que tenemos, es apto para desarrollar el ecoturismo, ustedes no van a construir, hacer un turismo de aventura o un turismo deportivo. Entonces un poco tienen que alinearse, ¿me entienden? Tienen que alinearse a las políticas nacionales, departamentales y municipales. Por eso tienen que revisar la ley, el plan y los planes departamentales y municipales. No sé si ahora he sido claro. Ahora sí, Lice, gracias. Ya. Sí, dicen, gracias. Por lo tanto, el marco de contexto, contexto, tiene que ser trabajado en dos capítulos o en dos partes. Uno, la historia, la geografía y luego, ¿qué nos dice la política y los planes? ¿Qué nos dicen? ¿Qué quieren? ¿Qué debemos hacer? En forma resumida. Por eso es importante que ustedes no dejen de asistir a clases, porque yo les voy a explicar. Y aparte, ustedes deben buscar en el internet cuál es el plan departamental de Oruro, de Potosí, de Santa Cruz, de La Paz, etcétera, para que ustedes comprendan qué quieren esas autoridades, qué querían esas autoridades al haber desarrollado su plan. ¿Ya? Bueno, y vamos a entrar al proceso de formulación y diseño del producto turístico. Y aquí vemos que hay tres partes, tres fases: la planificación, la implementación y la comercialización y el marketing. Entonces, nuestro producto de turismo rural y comunitario tenemos que hacerlo en tres momentos: planificar, implementar y comercializar. Pero Lice, nosotros no vamos a implementar, ¿acaso vamos a ir al lugar, vamos a hacer un hotel, vamos a vender nuestro producto? No, lo van a hacer en el papel. Van a crear su producto en papel, ¿ya? Entonces, en la fase de planificación hay también 4 momentos. Primero tienen que hacer un análisis del destino. Un análisis del destino. Al analizar el destino que han elegido o que yo les he dado, pero ustedes van a elegir un territorio específico. Por ejemplo, en Santa Cruz pueden elegir
Roboré, San José, Concepción, Samaipata, Amboró, miles de lugares. ¿Ya? En el Beni pueden elegir Ribera Alta, Cachuela Esperanza, Reyes, Rurrenabaque, o a lo mejor integrar varios territorios y hacer varios productos. Eso depende de ustedes. ¿Ya? En este análisis del destino, ustedes tienen que hacer un diagnóstico para poder analizar. Cuando uno va al médico, hay que hacer análisis, dice, ¿no ve? Nos hacen análisis, laboratorios, radiografías, lo mismo tienen que hacer ustedes en turismo. Tienen que hacer un diagnóstico. ¿De qué? De la oferta y la demanda. ¿Qué oferta? ¿Cuáles son sus recursos? ¿Cuáles son sus servicios o su planta turística? ¿Cómo es su infraestructura? ¿Cómo funciona su superestructura? ¿Ya? Y en el análisis de la demanda, históricamente, ustedes tienen que decirme al municipio de Sucre, licenciada, la mayor cantidad de turistas que van son extranjeros. En 10 años yo le puedo demostrar que hay más turismo internacional que nacional. Y de estos internacionales, sus principales mercados son los franceses, los alemanes, los belgas, etc. Eso está, hay estudios que ya han hecho. Ustedes no tienen que hacer nada más que decir qué nos dicen esos parámetros, esos datos históricos de la demanda. Si ustedes saben que la demanda a Sucre es, por ejemplo, principalmente una demanda internacional, entonces sus productos tienen que dirigirse para ese tipo de perfil. Si a los franceses les gusta el turismo rural y comunitario respecto a la etnología, al estudio de las etnias, entonces tendrán que crear productos étnicos. Para eso es el diagnóstico. Nos ayuda a tomar decisiones, ¿ya? Una vez que han hecho el análisis del destino, en base a este funcionamiento del sistema turístico, este enfoque sistémico, conceptualizamos el producto. 3, la fase 3 o la etapa 3, diseñamos el producto y la fase 4, ejecutamos el plan de acción. Una vez que hayamos cumplido con estas etapas del proceso de planificación, porque es un proceso, está por pasitos, eso quiere decir proceso, viene la segunda etapa o la segunda fase, que es la implementación. Y la implementación no es nada más que la implementación de actividades programadas en un plan de trabajo. Tienen que hacer un plan de trabajo. Y además tiene que ser validado. Dice que tienen que presentar y tienen que validar. En este caso, la que va a validar soy yo. Y por último, la última etapa es comercialización y marketing. ¿Ya? La comercialización del producto turístico. ¿Cómo voy a comercializar? Eso me lo tienen que decir ustedes. Ahora, parece difícil, pero es fácil cuando ustedes trabajen desde hoy día hasta el último día de nuestras clases. ¿Ya? ¿Hay alguna pregunta? Nissen, disculpe, ¿será que puede volver a explicar el punto 4 de plan de acción para el desarrollo, por favor? Nissen, está con su micrófono apagado. Les decía que esta etapa de planificación tiene 4 fases o 4 subfases. Análisis del destino, eso es diagnóstico, oferta-demanda. Conceptualizamos el producto, les voy a explicar cómo se conceptualiza. Cada una de estas partes voy a explicar. 3, diseño del producto turístico y 4, el plan de acción. ¿Ya? Todas estas fases van a ser explicadas, pero yendo a tu pregunta, el plan de acción es justamente definir o determinar de qué manera voy a implementar, diseñar mi producto, quién lo va a vender, quiénes van a intervenir, cuánto me va a costar, etcétera, etcétera.
Está bien, dicen gracias. Ya. Entonces, ahora vamos a ver los pasos para el diseño. Para todo esto hay pasos, ¿ya? Entramos a esta diapositiva. La primera es la generación de la idea. Una vez que yo haya hecho el diagnóstico del destino, voy a pasar a tener esta secuencia de pasos que complementan la diapositiva que les he explicado hace un momento. Primero se genera la idea. Todos tenemos una idea, ¿no es cierto? Como cuando yo les decía ayer, ¿qué idea se les viene cuando les digo Francia? Y ustedes me decían la Torre Eiffel. Es una idea. Yo les decía el vino. Si les hablo de España, la playa. Si les hablo de Oruro, el carnaval. A mí son mis ideas, ¿no es cierto? Entonces, si yo tengo la idea, imagen, de que Oruro está relacionado con el carnaval o con el rostro asado, por ejemplo, entonces seguramente mis productos van a tender a crear, a diseñar productos relacionados con estas dos ideas que yo tenía, que son el folclore, la entrada de Oruro, la gastronomía respecto al rostro asado, al cordero, etc. ¿Ya? Entonces, cuando tenemos una idea que normalmente surge del diagnóstico que tiene que estar bien hecho, sale el segundo momento, que es de la idea a la identificación del producto. Voy a poder identificar un producto cuando tenga una idea previa. Luego voy a definir el concepto y atributos del producto. ¿Cómo voy a definir el concepto y atributos del producto? ¿Cómo voy a conceptualizar? La teoría me va a ayudar. Si yo defino, gracias a mi diagnóstico, gracias a la idea que tengo en mente, a la visión inicial que tengo, que es necesario que dentro del proyecto de turismo rural y comunitario yo pueda implementar o proyectar un producto de turismo de naturaleza o de aventura, entonces tengo que definir primero turismo de aventura y tenemos un montón de conceptos. En base al concepto que he definido, vamos a suponer que el concepto nos dice el turismo de aventura es el tipo de turismo que permite que las personas realicen aventuras que pueden ser extremas en alto grado de dificultad o aventuras fáciles en lugares donde la naturaleza está provista de cañones. Vamos a suponer que esa sea la definición. Esa es la definición que la tengo que poner y de esa definición voy a sacar características, los atributos. ¿Ya? Por ejemplo, si yo vamos a conceptualizar a la Miss Santa Cruz, hablando de belleza, por ejemplo. La Miss Santa Cruz se llama Karen Vaca, mide 1,72, sus medidas son 90, 60, 90. ¿Cuáles son sus atributos? Cabello largo, ojos verdes almendrados, boca perfecta, una sonrisa colgate, me estoy inventando. Entonces los atributos salen de la definición del producto. Los atributos son las características del producto. ¿Ya? Por eso, pero primero hay que definir qué tipo de producto van a trabajar. ¿Me entienden? Sí, licenciada. Ya. Eso es haciendo. Tal vez ahorita no entiendan, pero una vez que comiencen a hacer, van a entender. Y van a salir dudas y las voy a volver a explicar. Pero nunca se explica sobre teoría, se explica sobre práctica. Cuando los estudiantes de medicina leen el estómago está compuesto de vísceras, del páncreas, de la vesícula, del hígado. A ver, haga. Cuando empiezan a diseccionar un cadáver, ahí recién ven el páncreas, las vísceras, etcétera, etcétera.
Lo mismo ustedes. Para diseñar un producto tienen que meter mano, chicos, tienen que hacer. Y ahí van a salir las dudas. Dicen, pero la definición del producto de turismo, de ecoturismo es esta, y tengo muy pocos atributos. Ahí los voy a ayudar. ¿Ya? Luego tienen que hacer análisis de la demanda. Ya lo que les explicaba, ver el comportamiento histórico de la demanda al lugar que han visitado. Pero dice, nadie viene a Roboré, nadie va, a Toro Toro van muy pocos. Entonces analizan la demanda al centro urbano más cercano. No hay datos de la demanda, dicen al Parque Madidi. Bueno, vean La Paz o vean el Beni, Trinidad. No hay datos, dicen, de Samaipata, vean Santa Cruz. No hay datos de la demanda de Tarija, del río Pilcomayo. No hay, ahí quiero hacer que hay una comunidad ahí quiero hacer, pero no hay datos de la demanda, ahí los turistas no van, va a ser nuevo. Vean datos de la demanda al municipio de Tarija, ¿ya? Lo mismo la planta turística, no hay hoteles, ahí dicen, vean el centro urbano más cercano. Análisis de la competencia, si hay operadores que están trabajando actualmente ese producto. Y por último, la evaluación del potencial. Y esto es lo más importante que ustedes ya lo han empezado a trabajar como ejemplo, como desafío, inventario de recursos. ¿Ya? Este es el primer pasito que tienen que dar. El segundo, el diseño del producto. Van a identificar y caracterizar a sus clientes, ya no a los clientes de los que vienen al municipio. Los clientes que ustedes quieren que vayan al lugar que han elegido. Van a determinar los requerimientos en función a sus atributos. Si yo he definido, por ejemplo, hacer un turismo cultural dentro del turismo rural y comunitario, entonces necesito yo determinar qué voy a requerir. Si voy a requerir, por ejemplo, establecer un taller para que los turistas puedan hacer tejidos, porque tienen que tener una experiencia. Entonces iré a hablar con la comunidad y voy a establecer un pequeño espacio con telares para que los turistas hagan telares. ¿Ya? Y esa explicación se las voy a dar en función a todo lo que ustedes me vayan preguntando y aportando. ¿Ya? Luego viene el plan de acción. Hay conformación de un comité local, que en este caso no lo va a ver porque lo voy a hacer yo, la validación de su producto, voy a evaluar su producto. Luego viene el análisis económico. Vamos a establecer, no vamos a llegar a una estrategia comercial y a una evaluación de costos como tal, que me imagino que ustedes ya han llevado en la parte de administración de ingeniería comercial, administración de empresas, etcétera. Nosotros vamos a trabajar a nivel de diseño de costos para productos, que también yo les voy a enseñar, ¿ya? Y en el posicionamiento y marketing y distribución del producto, vamos a ver la política y la estrategia que ustedes van a asumir y los medios y los instrumentos promocionales que van a utilizar para vender su producto. Más o menos esto es a grandes pasos y luego ya el lunes les voy a explicar paso por paso. Mira, aquí viene generación de la idea a la identificación. Todo eso les voy a volver a explicar, pero ustedes ya tienen la idea general y estoy a menos de 1 minuto. Entonces, estaríamos viéndonos el día lunes, o que es el día jueves, ¿verdad? Sí, Licenciada. Ya, si hay alguna pregunta, me pueden preguntar por el chat o directamente hablan con Gilmar. Gilmar está aquí, ¿no? Hola.